En el día de hoy vamos a estar continuando con el estudio que venimos llevando a cabo ya hace un par de semanas, que es sobre el libro de Levítico. La noche de hoy vamos a empezar viendo esta imagen y utilizándola como disparador para enfocarnos en lo que vamos a estar viendo de parte de Dios. Esto es una pintura famosa de un artista que se llama Rembrandt, que la pintó en 1635. A él se le encargó que pintara una escena bíblica. Y la primera pregunta, ¿qué historia de la Biblia representa? El nombre de la obra se llama El sacrificio de Isaac. Y este cuadro, al verlo, ¿qué les provoca? Sin lugar a dudas, está expresando un pedido que hizo Dios a Abraham que es sumamente fuerte. Él había añorado tener este hijo amado. Y en un momento el Señor pide que lo sacrifique. Y en los capítulos que nos tocan hoy de Levítico 21 y 22 hablan del sacerdocio, cómo tenían que ser los sacerdotes, las características, sus requisitos y cómo tenían que recibir las ofrendas. Por eso hemos utilizado esta imagen como disparador. Es una imagen fuerte que muestra un significado sumamente profundo. El capítulo, tanto el 21 como el 22, tienen también temas así. Y es por eso que le vamos a pedir al Señor que realmente abra nuestros ojos espirituales, que nos dé el discernimiento necesario para que lo que hoy escuchemos de parte de Él llegue a nuestra vida, nos desafíe y nos confronte. Esta imagen muestra un sacrificio, como habíamos dicho, y hoy lo que vamos a ver, tanto del capítulo 21 y 22 de Levítico, vamos a estar hablando de estos temas. Son temas bastante profundos y necesitamos que el Señor nos esté guiando. El tema principal de Levítico, lo hemos ido hablando a lo largo de estos domingos, es un llamado a la santidad. Vamos a ver las características que da de lo que es el sacerdote y cómo tenían que ejercer su rol. Son características y requisitos de los sacerdotes para reflejar la santidad de Dios, y también es la regulación o las leyes que Dios dio a Moisés para que él le entregara a Aarón y al pueblo. De esta forma vamos a leer 1 Pedro capítulo 2, versículos 5 y 9. Y dice lo siguiente: también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. El versículo 9 dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirables. Estas características, estos requisitos que vamos a ver de los sacerdotes eran para reflejar la santidad de Dios. Y todo esto lo podemos aplicar hoy también a nuestra vida, porque Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes y también embajadores. La función que cumplía el sacerdote de forma específica era hablar lo que Dios le pedía que hablara e interceder por el pueblo. Pablo nos dice que nosotros somos embajadores. Por lo tanto, todo lo que vayamos escuchando a lo largo de esta noche, esos requisitos, esas características que Dios va a ir expresando a través de su siervo Moisés, son válidas y aplicables a nosotros. Esto lo podemos ver en 2 Corintios 5:20, que dice así: así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Se podría decir que embajadores es el título moderno que tenemos nosotros. Los requisitos que Dios le pidió a esos sacerdotes de que sean santos son requisitos que hoy se aplican de forma directa a nuestra vida. Dios nos manda a vivir en santidad, porque ese Dios que pedía a esos sacerdotes que fueran santos es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16 dice lo siguiente: más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan,
como también es santo quien los llamó, pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. Hemos perdido esa sensación reverente que Dios se merece. Nos hemos enfocado en cosas que el mundo entrega, que son en base a lo estético, a lo pasajero, y termina siendo todo frívolo. Necesitamos pedirle al Señor que nos enfoque, que nos ayude a entrar y podamos entender lo que es estar cerca de su santa reverencia y de la cual Él solamente es digno. En Levítico vamos a ver muchas situaciones que prefiguran aspectos que se ven reflejados tanto de forma material como de forma física, pero que en el día de hoy nosotros podemos aplicarla de forma espiritual. La estructura del capítulo 21 es la siguiente, se divide en 3 partes. La primera le habla Moisés a los sacerdotes en relación a la muerte y a la familia. Después al sumo sacerdote en relación a la muerte y a la familia, y después las características físicas que tenían que tener los sacerdotes. El capítulo 22 empieza hablando sobre el respeto por las ofrendas, esas ofrendas que el pueblo de Israel le entregaban y que eran recibidas por los sacerdotes. Y después advierte de 3 fallas que se podían cometer: del sacerdote, de estar de forma impura, de tener invitados extraños y de tener ofrendas que eran inaceptables. Y el capítulo 22 termina haciendo un llamado. De esta forma entramos al capítulo 21, el sacerdote y la muerte, desde el versículo 1 al 6. Lo vamos a leer. El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los sacerdotes: hijos de Aarón, no se contaminen tocando el cadáver de alguien de su pueblo, excepto en el caso de un pariente cercano, como su madre, su padre, su hijo, su hija, su hermano o su hermana soltera que, por no tener marido, dependa de él. Como jefes de su pueblo, no deben hacerse impuros ni contaminarse. Los sacerdotes no se raparán la cabeza, ni se despuntarán la barba, ni se harán heridas en el cuerpo. Deben ser santos para su Dios y no profanar su nombre. Son ellos los que presentan al Señor las ofrendas por fuego, que son como el pan de su Dios. Por eso deben ser santos. Lo primero que habla, la primera mención que hace, es de que el sacerdote no se podía acercar a ningún muerto. La excepción era su familia, los lazos de sangre directos que ellos tenían. Ritualmente, la persona que se acercaba a un muerto quedaba impuro. Es por eso que el Señor decía que no se podían acercar. La excepción de su familia no quitaba que si se acercaban ellos no quedaban impuros, quedaban impuros, pero tenían que atravesar un proceso de purificación antes de poder volver a ejercer su rol de sacerdote. También nos habla de que no podían raparse la cabeza, ni la barba, ni infligirse heridas. Los paganos era muy común que durante el duelo esto lo hicieran. Y Dios es un Dios distinto y quería que su sacerdocio fuera distinto, que marcara la diferencia, que no se pareciera a eso. Y es por eso que Dios da estas directivas tan claras, para que no sea profanado su nombre. El versículo 5 nos habla del culto de la muerte que se practicaba en otras culturas, que era muy común. Entonces esto nos lleva a pensar, ¿cómo podemos aplicarlo esto a nuestras vidas? Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La consecuencia del pecado, sin lugar a dudas, en el ser humano no es bueno. Mas la vida que ofrece Dios es eterna y es abundante. Y a veces nosotros somos influidos por el mundo, pero somos influidos de una forma sumamente sutil. Esto llega a nuestras vidas con un sabor dulce,
como que es algo bueno, pero que cuando nosotros las probamos, el sabor final es sumamente amargo. Por lo que tenemos que estar apartados y no dejarnos dominar por estas influencias. 1 Corintios 6:12 dice lo siguiente: todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. De esta forma pasamos a los sacerdotes y la familia, que van del versículo 7 al 9. Ningún sacerdote se casará con una prostituta, ni con una divorciada, ni con una mujer que no sea virgen, porque está consagrado a su Dios. Considéralo santo, porque Él ofrece el pan de tu Dios. Santo será para ti, porque santo soy yo, el Señor, que los santifico a ustedes. La hija de un sacerdote que se hace prostituta se profana a sí misma y profana a su padre. Deberá ser quemada viva. El sacerdote tenía responsabilidades de elegir muy bien quién iba a ser su esposa. En otras culturas era común que los otros sacerdotes y las sacerdotisas fueran prostitutas. Por eso Dios marca la diferencia. Como decíamos recién, el sacerdocio que Dios da es un sacerdocio distinto. El versículo 9 marca las consecuencias, pero nosotros pueden parecer tremendas, pero tenemos que ver que el pecado es algo que desagrada a Dios. Tenemos que entender la santidad de Dios y todo esto como deshonra a Dios. Entonces, ¿cómo podemos esto llevarlo de una forma práctica a nuestras vidas? Si alguien está buscando una pareja, a los chicos que están queriendo buscar una novia, realmente tienen que pedir que Dios les dé la dirección. Porque esto puede evitar o puede potenciar lo que Dios tiene preparado para sus vidas. Una mala elección puede impedir que los propósitos de Dios se terminen de cumplir en su totalidad. Por eso es muy importante pedirle a Dios discernimiento y esperar, porque los tiempos del Señor son mejores que los tiempos que nosotros podemos proponer. De esta forma, cerramos la parte del sacerdote y empezamos a meternos en la del sumo sacerdote en relación a la muerte, que van desde el versículo 10 al versículo 12, y dice lo siguiente: aquel que sea elegido sumo sacerdote entre sus hermanos y sobre cuya cabeza se haya derramado el aceite de la unción y a quien se le haya conferido autoridad para llevar las vestiduras sacerdotales, no deberá andar despeinado ni rajarse las vestiduras. No entrará a ningún lugar donde haya un cadáver. No deberá contaminarse, ni siquiera por su padre o por su madre. No saldrá del santuario para no profanar el santuario de su Dios, porque ha sido consagrado mediante el aceite de la unción divina. Yo soy el Señor. Las normas del sumo sacerdote son más exigentes que las del sacerdote. El sacerdote podía hacer duelo con su familia, podía quedar impuro y podía tener un proceso de purificación. Pero ya el sumo sacerdote, a mayor exigencia, el Señor le demanda mayor intimidad, pero ya no tenía el privilegio. Él no podía hacer duelo, él no podía dejar de servir. Siempre tenía que estar preparado. Entonces nos lleva a pensar, ¿cómo podemos aplicarlo esto a nuestras vidas? Lucas 12:48, la segunda parte, la parte de hoy, dice lo siguiente: y todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho, y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más.
En esta parte del pasaje Jesús aconsejaba prepararse para su venida. Debemos esperarlo y trabajar con mucha diligencia, obedeciendo sus mandamientos. A todos el Señor nos ha puesto en un lugar de responsabilidad. Nos ha dado recursos, talentos y dones y conocimiento para utilizarlo con eficiencia. Dios no nos va a responsabilizar por los dones que no nos ha dado, pero todos tenemos suficientes dones y capacidades para desarrollarlos y mantenernos ocupados hasta que el Señor vuelva a buscar a su iglesia. De esta forma seguimos. El sumo sacerdote y la familia, versículos 13 al 15. La mujer que tome por esposa debe ser virgen. No debe casarse con una viuda, ni con una divorciada, ni con una prostituta. Debe casarse con una virgen de su mismo pueblo, para que no profane su descendencia entre su pueblo. Yo soy el Señor que los santifica. Esto es un eco de lo que se iba a vivir en la cruz de Cristo. Realmente el trabajo que ellos hacían era un reflejo de lo que más adelante iba a pasar con Jesús en la cruz. Es por eso que el Señor pide que sean cautelosos y sepan elegir. Un rasgo distinto que se empieza a ver, a diferencia del sacerdote, es que el sumo sacerdocio era hereditario. Y es por eso que Dios hace énfasis en que ellos tenían que saber elegir a su mujer. La pregunta: seguimos así a las características físicas de los sacerdotes. Habíamos hablado en la primera parte, el sacerdote en relación a la muerte de la familia, el sumo sacerdote en relación a la muerte de la familia, y ahora el Señor cierra el capítulo 21 con las características que tenían que tener los sacerdotes, que van desde el versículo 16 al 24. Lo leemos. El Señor le ordenó a Moisés que le dijera a Aarón: ninguno de tus descendientes que tenga defecto físico deberá acercarse jamás a su Dios para presentarle la ofrenda de pan. En efecto, no deberá acercarse nadie que tenga algún defecto físico, ninguno que sea ciego, cojo, mutilado, deforme, lisiado de pies o manos, jorobado o bajo, o que tenga sarna o tiña, o cataratas en los ojos, o que haya sido castrado. Ningún descendiente del sacerdote Aarón que tenga algún defecto podrá acercarse a presentar al Señor las ofrendas por fuego. No podrá acercarse para presentarle a su Dios la ofrenda de pan por tener un defecto. Podrá comer de la ofrenda de pan, tanto del alimento santo como del santísimo, pero por causa de su defecto no pasará más allá de la cortina ni se acercará al altar para no profanar mi santuario. Yo soy el Señor que santifico a los sacerdotes. Y Moisés les comunicó todo esto a Aarón y a sus hijos y a todos los israelitas. Acá Dios presenta y dice que las personas que tenían algún defecto no podían estar sirviendo. Y esto nos lleva a hacernos una pregunta. ¿Acaso Dios discrimina? Por supuesto que no. Y podemos ver 3 razones de por qué no. Primero, el sacrificio que ellos entregaban debía ser perfecto. Y quien lo hiciera también tenía que ser perfecto en todas sus funciones. Segundo, las tareas dentro del tabernáculo demandaban hacerlo de la forma correcta. Dios había mostrado los procesos y cómo tenían que hacerlo. Y algún problema físico podía impedir que los sacrificios se llevaran de la forma correcta. Tercero, podríamos pensar que en un intento de hacer el servicio,
esa persona podría terminar llamando más la atención él que el sacrificio en sí, que era lo más importante. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestra vida de una forma práctica? Recordemos que habíamos dicho que toda esta que era representado tanto de forma física o material, nosotros lo podemos aplicar de forma espiritual a nuestras vidas. Cuando pensamos en estas discapacidades, las podemos llevar a unas discapacidades espirituales, por así decirlo. Ceguera que los ojos de la fe todavía no están abiertos. 2 Corintios 4:4 nos dice: los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Renguera nos habla de la persona que le cuesta caminar en la fe. Su camino no es derecho. El amputado es aquel que siempre le falta algo, nunca está completo. Y nosotros, en Dios, estamos completos. Lo tenemos todo. Deformidad es aquel que cualquier corriente lo desestabiliza y lo lleva de un lado para el otro y lo confunde. Pablo dice en 1 Corintios 2:2: pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y a este crucificado. Lisiado de pies y de manos, podemos ver a esas personas que no están firmes y que son incapaces de servir. El jorobado, el problema es que lo que sostiene su vida está torcido y no le permite andar en rectitud. La persona que es baja nos habla de una fe que está estancada y que al pasar el tiempo esa fe no crece. El que tiene catarata en los ojos es la persona que ha permitido que en su mirada se le meta algo del mundo y que no pueda ver con claridad las cosas del cielo. Dice Colosenses 3:2: poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Sarna, personas muy sensibles, a las cuales todo les afecta y nosotros estamos llamados a soportar. Castrados son aquellas personas que espiritualmente no se pueden reproducir, no han podido compartir el privilegio del Evangelio. De esta forma cerramos el capítulo 21, viendo las características que Dios había pedido de los sacerdotes, y entramos al capítulo 22. Lo primero es el respeto a las ofrendas, en el versículo 1 y 2. El Señor le ordenó a Moisés que le dijera a Aarón y a sus hijos: traten con mucho respeto las ofrendas sagradas que me consagran los israelitas, para no profanar mi santo nombre. Yo soy el Señor. A lo largo de todo lo que hemos venido leyendo, hemos visto muchas veces y lo he ido subrayando: yo soy el Señor, yo soy el Señor que los santifico. Después de cada idea, el Señor afirma los conceptos con estas palabras: yo soy el Señor, yo soy el Señor que los santifico, porque lo que está diciendo tiene mucha importancia. No solo era necesario que el sacerdote fuera descendiente de Aarón, tenía que recibir esas ofrendas de la forma correcta, con honra y corrección. Ellos recibían las ofrendas de los hijos de Israel y esto lo tenían que hacer con respeto, ya que las ofrendas eran un acto de adoración y la adoración conlleva una preparación previa. El pueblo, antes de entregar la ofrenda, tenía una preparación, una selección del animal que iba a entregar, y todo lo que ellos y la importancia que le habían dado el sacerdote al recibirlo, lo tenía que tener en cuenta y lo tenía que hacer con respeto, porque eso era una ofrenda que era entregada para Dios. El capítulo 22 nos va a hablar de cosas que no se ven, a diferencia del capítulo 21, que todo lo que fue marcando el Señor era visible. Se podía ver, cualquier persona lo podía notar. Entramos al capítulo 22, que ya estas cosas pueden ser ocultas a los ojos humanos, pero a los ojos de Dios nada podemos
esconder. Colosenses 3, 23 y 24 dice lo siguiente: hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Como embajadores de Cristo, todo lo que hagamos tiene que ser con un corazón genuino, como para Dios y no como para los hombres. De esta forma entramos a las 3 tipos de fallas que podían cometer los sacerdotes. La primera era que ellos estuvieran impuros, que van del versículo 3 al 9. Lo leemos. También le ordenó decirles: si alguno de los descendientes de Aarón está ritualmente impuro y se acerca a las ofrendas que los israelitas consagran al Señor, será eliminado de mi presencia. Yo soy el Señor. Si un descendiente de Aarón padece alguna enfermedad infecciosa en la piel o de derrame seminal, deberá abstenerse de comer las ofrendas sagradas hasta que se purifique. Cualquiera que toque un objeto contaminado por el contacto con un cadáver, o que tenga derrame de semen, o que toque algún animal u hombre impuro, cualquiera sea la impureza, quedará impuro hasta el anochecer. Por tanto, se abstendrá de comer de las ofrendas sagradas, lavará su cuerpo con agua, y al ponerse el sol quedará puro. Después de esto, podrá comer de las ofrendas sagradas, porque son su alimento. No deberá comer nada que sea hallado muerto o despedazado por las fieras, pues de lo contrario quedará impuro. Yo soy el Señor. Los sacerdotes cumplirán con mis instrucciones y así no pecarán ni sufrirán la muerte por haber profanado las ofrendas. Yo soy el Señor que santifico a los sacerdotes. En el versículo 6 encontramos la advertencia. Estar impuro impedía que ellos pudiesen comer de los alimentos de los cuales Dios había permitido que ellos se alimentaran. Muchas veces con nuestra vida vamos caminando de esta forma, ocultando cosas. A Dios nada le podemos esconder. La consecuencia de persistir en el pecado y su ocultamiento nos lleva a la muerte, que es con lo que cierra este concepto. Entonces nos volvemos a preguntar, ¿cómo puedo aplicar nosotros esto a nuestra vida? Cuando lo que hacemos no lo hacemos como para el Señor y lo hacemos para los hombres, cuando en nuestra vida hay pecados y los escondemos y seguimos caminando de pecado en pecado, de mentira, como si nada pasara, lo que estamos haciendo es entregarle a Dios una ofrenda que lo deshonra. Y al fin y al cabo vivimos de mentira en mentira. Estas pueden ser etapas en nuestras vidas donde la palabra de Dios no nos toca. Y cuando la palabra de Dios no nos toca, nuestra vida se empieza a secar. Salmos 32:3 dice lo siguiente: mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Otra versión dice: mientras callé mi pecado, mis huesos envejecieron. Nosotros debemos confesar nuestros pecados, mantenernos limpios, lavarnos con el agua que el Señor nos ha provisto, que es su palabra. Esto nos permite comer de lo sagrado, y lo sagrado es la palabra de Dios, y que ésta trabaje en nuestra vida. Vamos a la tercera falla que podían tener. Invitados extraños. Versículo 10 al 16. Nadie ajeno a la familia sacerdotal comerá de las ofrendas sagradas, ni tampoco comerá de ellas ningún huésped del sacerdote, ni su jornalero, pero sí podrá comer de ellas el esclavo comprado por un sacerdote y el esclavo nacido en casa del mismo.
Si la hija de un sacerdote se casa con alguien que no sea sacerdote, no podrá comer de las ofrendas recibidas como contribución. Pero si queda viuda o divorciada y sin haber tenido hijos, regresa a la casa de su padre como cuando era soltera, entonces sí podrá comer del alimento de su padre. Pero nadie ajeno a la familia sacerdotal está autorizado a comerlo. Si inadvertidamente alguien come de una ofrenda sagrada, deberá restituir la ofrenda al sacerdote y añadirle una quinta parte de su valor. No deberán los sacerdotes profanar las ofrendas sagradas que los israelitas presentan al Señor, porque al permitir que las coman, harán recaer sobre sí mismos un pecado que requiere un sacrificio por la culpa. Yo soy el Señor que los santifico. El sacerdote tenía que tener en claro algo. Él y su familia y el sacerdocio que ejercían era distinto, porque su Dios era distinto y Él demandaba que lo hicieran de esa forma. Implicaba también decirle que no a ciertas personas. Esto nos dice que a la mesa del Señor no se puede sentar ningún extraño. Y nos lleva a preguntarnos lo siguiente: ¿acaso Dios es exclusivista? La respuesta es que no. Leamos Romanos 2:11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Este concepto está también en Gálatas 2:6, Efesios 6:9 y Hechos 10:34. Esto no quita que quien quiera estar, puede estar. Es una invitación que está abierta para cualquier persona. Si alguien quiere comer de su mesa, vivir de sus bendiciones, recibir su espíritu, tener esperanza y ser parte de la familia de Dios, solo tiene que decir quiero. El resto es tarea del Señor. De esta forma llegamos a las ofrendas inaceptables, versículo 17 al 30. El Señor le ordenó a Moisés que le dijera a Aarón y a sus hijos y a todos los israelitas: si alguno de ustedes, sea israelita o extranjero, residente en Israel, presenta un holocausto al Señor para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria, para que le sea aceptado deberá presentar un macho sin defecto de entre el ganado vacuno, ovino o cabrío. No presente ningún animal que tenga algún defecto, porque no se le aceptará. Si alguien, para cumplir un voto especial o como ofrenda voluntaria, le presenta al Señor ganado vacuno o vino como sacrificio de comunión, para que el animal le sea aceptado, no deberá tener ningún defecto. No deberán presentarle al Señor como ofrenda por fuego animales ciegos, cojos, mutilados, llagados, sarnosos ni tiñosos. No ofrecerán en el altar ningún animal así. Podrán presentar como ofrenda voluntaria una res o una oveja deforme o enana, pero tal ofrenda no será aceptada en cumplimiento de un voto. No ofrecerán al Señor ningún animal con los testículos lastimados, magullados, cortados o arrancados. No harán esto en su tierra. No recibirán de manos de un extranjero animales así, para ofrecerlos como alimento del Dios de ustedes. No se le aceptarán porque son deformes y tienen defecto. El Señor le dijo a Moisés: cuando nazca un ternero, un cordero o un cabrito, se quedará con su madre durante 7 días. Del 8º día en adelante será aceptable al Señor como ofrenda por fuego. No degollarán el mismo día una vaca o una oveja con su cría. Cuando sacrifiquen una ofrenda de acción de gracias al Señor, háganlo de tal modo que les sea aceptada. Deberá comerse ese mismo día, sin dejar nada para el siguiente. Yo
soy el Señor. En esta parte se establece un principio que es muy importante respecto a las ofrendas y a los sacrificios, y es que tenían que ser honrosos. A Dios no le podemos dar sobras o cosas que no sirven. Segunda Samuel 24:24 dice: no voy a ofrecer al Señor mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Si las ofrendas no nos cuestan, estas, sin lugar a dudas, no van a honrar a Dios. Dios instruye a los sacerdotes en qué tipo de ofrendas ellos podían recibir. Malaquías capítulo 1, versículos 6 al 10 dice lo siguiente: si el hijo honra a su padre y el siervo a su señor, ahora bien, si soy padre, ¿dónde está el honor que merezco? Y si soy señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Yo, el Señor Todopoderoso, le pregunto a ustedes, sacerdotes que desprecian mi nombre y encima me preguntan, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? Pues en que ustedes traen a mi altar alimento mancillado y todavía preguntan, ¿en qué te hemos mancillado? Pues en que tienen la mesa del Señor como algo despreciable. Ustedes traen animales ciegos para el sacrificio y piensan que no tienen nada de malo. Sacrifican animales cojos o enfermos y piensan que no tienen nada de malo. ¿Por qué no tratan de ofrecérselos a su gobernante? ¿Creen que estaría él contento con ustedes? ¿Se ganarían su favor? Dice el Señor Todopoderoso. Ahora pues, traten de apaciguar a Dios para que se apiade de vosotros. ¿Creen que con esta clase de ofrendas se van a ganar su favor? Dice el Señor Todopoderoso. ¿Cómo quisiera que alguno de ustedes clausurara el templo para que no encendieran en vano el fuego de mi altar? No estoy nada contento con ustedes, dice el Señor Todopoderoso, y no voy a aceptar ni una sola ofrenda de sus manos. Nuestras ofrendas no son un favor a Dios. A Dios no le podemos entregar limosna. Él no requiere lástima. Lo que Él requiere es que nosotros entreguemos adoración. La adoración requiere sacrificio. Cuando entregamos una ofrenda que no requiere sacrificio, lo que estamos haciendo es deshonrándolo. El capítulo 22 termina con un llamado en los versículos 31 al 33. Obedezcan mis mandamientos y pónganlos por obra. Yo soy el Señor. No profanen mi santo nombre, sino reconózcanme como santo en medio de los israelitas. Yo soy el Señor que los santifica. Yo los saqué de Egipto para ser su Dios. Yo soy el Señor. La única forma de mostrarle que lo amamos es obedeciendo sus mandamientos, guardando sus mandamientos. Miren lo que dice Juan 14:15. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y esto nosotros no podemos entenderlo como una amenaza. Por el contrario, esto es un termómetro que nosotros tenemos para saber si Dios es el Dios de nuestra vida. Guardar sus mandamientos es corresponder el inmenso amor que hemos recibido por parte de Dios. Por eso, todo esto es obra del Señor. Y Él dice, yo soy el Señor que los santifico. Segunda Pedro 3:18 dice, más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y para siempre. Amén. Debemos esforzarnos en la gracia, en ese sacrificio que hemos recibido de forma inmerecida. Tenemos que permanecer cerca de Él para que su gracia nos abrace.
De la misma forma que comenzamos el mensaje utilizando una imagen, ahí me está faltando la imagen. No sé por qué, Javi o Anel, pero era un cuadro de Da Vinci. A él se le encomendó pintar la última cena. Da Vinci era un experto. Es interesantísimo ver las obras de Da Vinci. Lo que llama la atención de esta obra es el tiempo que él tardó en completarla. Se le encargaron en 1495 y él la obra la terminó en 1498. Y la pregunta es, ¿por qué se demoró tanto? Les voy a leer un fragmento del devocional Mi búsqueda diaria de Tozer, que dice lo siguiente. Cuando Leonardo da Vinci pintó su famosa Última Cena, no tuvo mayores dificultades a excepción de los rostros, y de ellos hubo uno que le presentó una gran dificultad. No se sentía digno de pintar el rostro de Jesús. Postergaba ese aspecto de la obra. Es más, no quería hacer ese rostro, pero sabía que la obra tenía que ser completada. Entonces, desesperado, obedeció un impulso y lo pintó lo más rápido que pudo. De nada servía, pensó. No lo había hecho bien. Al hablar de la santidad de Dios, podemos sentir casi lo mismo. Cuanto más comenzamos a acercarnos a Dios y a sus atributos, más nos asombramos de sus misterios. Como Da Vinci avanzó en la obra, sigamos nosotros avanzando en la fe, creyendo con esperanza que Dios iluminará la verdad de sí mismo de modo que podamos conocerlo cada día mejor. Y como dice el himno, Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío loores te dará. Santo, 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 te adoro reverente. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Que Dios bendiga.